generalmente son las hojas, hacia cualquier otro sitio de la planta que vaya a consumir o almacenarlo. Al igual que en el xilema, por el cambio vascular existe un floema prima. El embrión acaba completando su diferenciación una vez que, bueno, en una manera equivalente ustedes pueden verlo en el momento que se empieza a crear lo que era el metaxilema, se termina de crear el floema primario. Y al igual que el xilema primario y lo que era el protoxilema y el metaxilema estaban diferenciados a partir del procambio, que era un paso antes de que se encuentre lo que era el cambio vascular. Luego está el floema secundario, que crece por actividad del cambio vascular hacia la periferia del tallo y de la raíz. Eso significa que se va alejando de la parte central del tallo. Y en algunos casos también se encuentra en las hojas de una posesión abaxial. Eh, ¿Por qué? Porque generalmente, como les decía, las hojas son quienes producen el alimento que ellos acaban transportando por todo el cuerpo de la planta. Ahora viene la estructura anatómica y sus elementos conductores, que eran los elementos cribosos. Tienen tanto células cribosas como tubos cribosos. En el caso de las células cribosas, son células que son poco especializadas y son poco diferenciadas entre sí, es decir, que son células no muy evolucionadas, y vale el término. Se pueden Se las puede distinguir como largas, son delgadas y tienen extremos afilados, son como... Bueno, o sea, si aquí pueden ver, de hecho, eh, esta es una célula cribosa. Y si ustedes ven en las uniones, son como si ay, perdón, como si uno hubiera cortado, por ejemplo, el tallo de una rosa para que no se marchite, por ejemplo. Entonces tienen como una punta al final, tal vez como el bisel de una aguja, ¿verdad? Bueno, luego se encuentra lo que son los tubos cribosos. Eh, Son elementos que se van formando por distintas series longitudinales, se acaban formando al igual que las traqueidas, forman tubos bastante largos por los cuales acaban transportando los nutrientes. Y en este caso, sus paredes generalmente llevan áreas cribosas menos especializadas que las placas cribosas. Al igual que el xilema, el floema también tiene elementos de sostén y elementos parenquimáticos. Caso de los elementos de sostén son las fibras floemáticas. En el caso de las primarias, acaban teniendo gran longitud y se desarrollan netamente en órganos de crecimiento, que generalmente es el tallo. Y luego se encuentran las fibras secundarias en las leñosas y en los arbustos, que se forman a partir de los cambiales fusiformes. Y a diferencia de las primarias, son cortas. Ambas tienen paredes secundarias bastante gruesas que tienen lignina y bueno, algunas tienen o pueden no tenerlas también punteduras simples. Con esto pueden permanecer vivas, ya que esa es una característica del floema, y pueden almacenar almidón o, dependiendo de algún tipo de plantas, pueden almacenar otras sustancias. Por otro lado, están los elementos parenquimáticos, que se encargan netamente del almacenamiento. Pueden almacenar distintas sustancias, pero principalmente almacenan lo que es el almidón, como lo habíamos visto en los elementos de sostén también. Su origen es variable, pueden ser originados junto con los elementos cribosos, o también pueden ser creados una vez que los tubos y los elementos cribosos dejan de funcionar. Hay dos tipos de células parenquimáticas, las primarias y las secundarias. Y las primarias son alargadas y tienen una dirección longitudinal, y las secundarias presentan dos sistemas, el axial y el radiomedular. En el caso del axial se puede llamar también parénquima floemático, y el radiomedular radiofloemático.
como, por decirlo así, como un extra, por así decirlo, que es un elemento que forma parte, que es importante, pero con mucho menos importancia que el xilema y el floema, se encuentran lo que son los haces conductores. También se pueden llamar fascículos o fascículos conductores, perdón, y se acaban definiendo como un conjunto de los conductores que está, o sea, es como decir valga el término, el conjunto del xilema y el floema. ¿Ok? Generalmente tiene un eje longitudinal y que principalmente va por todo el tallo de la planta y acaba transportando por un momento la savia mineral y luego la savia orgánica, dependiendo, por así decirlo, el tramo que ustedes vayan a ver. Y tiene un sistema que está conformado por el conjunto de todos los haces conductores que, como les decía en un inicio del tema, son bastante equivalentes a lo que es el aparato circulatorio. Entonces, el xilema, el floema se va dividiendo, se va ramificando, como equivalente lo harían las venas, las arterias, de manera transversal, ya que normalmente tiene una naturaleza, una forma, una dirección longitudinal y bueno, van formando estos haces que están enlistados. Está, por ejemplo, la radial, que se encuentra principalmente en las raíces. Está el haz colateral abierto, que solamente se encuentra en las dicotiledóneas y se encuentra entre el xilema y el floema. Luego está el haz colateral cerrado, que solo se encuentra en las monocotiledóneas y no presenta ningún tipo de cambio y generalmente se presenta de esta manera. El xilema se encuentra se encuentra hacia adentro, cerca de la médula, y el floema hacia afuera. O sea, el bicolateral, que es propio de algunas especies en específico, donde los tubos, perdón, donde los tubos cribosos se van a la periferia. O también se pueden incrustar dentro del xilema. Y luego está el haz concéntrico, que solamente está en monocotiledóneas, en algunas rizomas, y puede ser perixilemático o perifloemático. ¿Y en qué consiste? El cilemático es donde el xilema acaba rodeando a todo el floema y el perifloemático al revés. Es decir, como si uno cubriera por completo a otro, como si uno fuera la envoltura del otro. Bueno, con eso hemos acabado el primer tema, que, o sea, según yo, importancia, valga el término, ¿ok? Entonces, de aquí nos vamos a pasar a lo que serían asumo que los tejidos parenquimáticos, que ese si no me equivoco es el último tema, pero es para que vayan o sea, simplemente es poniéndole un orden un poco más de lo que el doctor les puede preguntar y tal vez los más extensos, pero se va a abarcar todo. Esperen un momentito, mucho menor que los anteriores, voy a presentar el tejido parenquimático ahorita.
Bueno, tengo un par de problemas con las diapositivas de tejidos parenquimáticos. Voy a intentar solucionarlos ahorita. Mientras tanto, quiero empezar con lo que serían los tejidos de absorción para evitar tardar más tiempo. Este tema de tejidos de absorción y también los tejidos mecánicos, que es otro tema que también falta, son, son mucho más cortitos y que son un poco más fáciles de aprender y también por eso mismo no suele preguntar demasiado el docente, pero como a todo, uno nunca sabe, están los tejidos de absorción, cabe recalcar que se encuentran principalmente en la raíz. Como pueden ver, conforman parte de los tejidos simples y al igual que la mayoría de los tejidos, puede estar conformado por células vivas o por células muertas. Generalmente son isodiametrales o aplanadas y tienen paredes delgadas. En este caso, a diferencia de todas las demás que había mencionado, por ejemplo, las de la epidermis, que eran los tejidos de protección, o los que acabamos de ver ahora, los vasculares, en este caso todos eran impermeables, en este caso sus paredes son delgadas y son permeables. ¿Por qué? Porque van a permitir la absorción de los nutrientes y tienen una posición superficial bastante externa y acaban como pueden ver las diapositivas, acaban cubriendo todo el cuerpo de la raíz. Es como si la envolviesen, por así decirlo. Se encargan, como su nombre lo dice, de absorber principalmente agua, sales minerales y acaban siendo básicamente todos los nutrientes, el alimento que tiene la planta para poder vivir. La clasificación es esta, está la rizodermis, el velamen radicum, los pelos absorbentes, las hidropotes y las lígulas. Estas dos últimas no se encuentran en todas las plantas y son un poco más específicas. Sin embargo, van a ver que ese tema es cortito y se van a poder acordar lo principal y lo que en todo caso el doctor preguntaría de cada uno. Primero, empezamos con lo que es la rizodermis. ¿Qué es la rizodermis? La rizodermis es el equivalente a la epidermis, que se encuentra solamente en la raíz. Se encarga de cubrir solamente las partes jóvenes de la raíz, que son las que contienen un crecimiento primario. Generalmente es un estratificado, es decir, que tiene una sola capa, entonces es bastante delgada. Y en algunos casos, como en todo, pues en botánica, pues hay algunos casos en los que no, pero la gran mayoría sí. Y sus células generalmente son alargadas y bastante apretadas, casi no tienen espacios intercelulares. Y como les indicaba en un momento, hablando generalmente, perdón, de todos estos componentes de este tejido, pues tiene células con paredes bastante delgadas y que son bastante permeables. De raíz a raíz va variando, sin embargo, generalmente esta rizodermis, que es la epidermis, a diferencia de, podría decirse, la epidermis del tallo, o por ejemplo de cualquier otra parte de una planta que tiene un crecimiento secundario, a diferencia de ellos, la rizodermis se queda viva por mucho más tiempo. ¿Y qué pasa? Conforme va pasando el tiempo, la planta va creciendo, empieza a envejecer. Estas paredes que tienen se empiezan a engrosar y se empiezan a lignificar con el tiempo, por lo cual acaban muriendo. ¿Okay? Eh, Después está lo que son los pelos absorbentes. En este caso también se pueden llamar pelos radicales o pelos radiculares. Es importante, entonces ya saben que cualquiera de esos tres nombres es lo mismo. Eh, bueno, ¿y qué son los pelos absorbentes? Un conjunto de células que acaban teniendo una forma de tubo bastante delgado, bastante chiquitos que se acaban desarrollando en la rizodermis de la raíz. Es decir, que se ven o empiezan a crecer exactamente por encima de la rizodermis. Generalmente pues son como una ayuda extra, por así decirlo, y de hecho son los mayores encargados de realmente realizar la absorción de nutrientes del sustrato
podría decirse que generalmente, o sea, casi el 80-90% de lo que una planta puede absorber de nutrientes está dada por los pelos absorbentes. Y bueno, y bueno, como nosotros sabemos, se va a encontrar en la raíz, pero en algunos casos se puede encontrar en tallos y en hojas. Es en plantas bastante específicas. Por otro lado, generalmente que vayan a ser o a tener, perdón, una vida acuática o una vida, como por así decirlo, entre terrestre y acuática, ¿verdad? Eh, Como estas se encargan también de absorber todo, tienen unas vacuolas bastante grandes y al final sí, su proplasto, que es todo el demás contenido celular, es bastante pequeño y presenta paredes bastante delgadas para permitir una mayor capacidad de absorción. Ay, perdónenme. Y bueno, y sus funciones son absorber, como les había dicho, el agua, suelo, distintas sustancias que se encuentran y que han visto que se acaban fusionando, uniendo con los vasos del xilema para poder llevarlas a los órganos correspondientes y donde se desarrollan, están originadas en la zona que es más activa del meristema apical. Y entonces, ¿qué significa? Que estas, si bien se encuentran por encima de toda la rizodermis, se encuentran principalmente en la punta de la raíz. ¿Okay? Y conforme digamos, va engrosándose la raíz hacia arriba, es decir, hacia la base del suelo, por ejemplo, antes de que empiece el tallo, empiezan a disminuir la cantidad de pelos absorbentes. Aquí igual dice que tienen vida efímera, por lo que significa que como pueden estar ahora, pueden dejar de estar después, entonces no hay un punto claro en el que puedan existir o simplemente dejar de funcionar. Y eso va dependiendo de especie en especie y también de ciertas condiciones, principalmente climáticas del sustrato. Luego está lo que es el velame radicum. ¿Y cuál es su función? Es igualmente como una capa que recubre de manera externa el cuerpo de las raíces, pero en un tipo de plantas específicas que son las epífitas. ¿Okay? Es, ¿Qué es el velame radicum? Es como una rizodermis especial, por así decirlo. Es decir, que es una rizodermis especializada, pero a diferencia de la rizodermis, está formado por células muertas. ¿Okay? No, bueno, las células están muertas y acaba siendo como un envoltorio blanco, es bastante esponjoso, bastante denso, que acaba rodeando por completo la raíz. En este caso, eso sucede en las plantas que tienen, perdón, crecimiento secundario. Sería un equivalente a entender lo que sería el tronco en un árbol, ¿verdad? Pero bueno, tiene bastante diferencia en cuanto a consistencia, por así decirlo, porque como decía, es bastante esponjoso, es blanquito y no, y bueno, recubre lo que sería toda la raíz. Su función principal es la protección, acaba protegiendo de forma mecánica a toda la raíz. Ay, perdón. Y dependiendo del tipo de planta también acaba teniendo una función bastante importante que sería el almacenamiento de sustancias. También funciona para absorber y acumular agua, sim- eh, pero simplemente que puede haber, o sea, esa tiene como una función extra la rizodermis, que es el almacenamiento. ¿Ok? Entonces tiene la capacidad de poder almacenar y eso generalmente ayuda bastante a las plantas en momentos de sequías o donde no tienen mucha agua para poder disponer. A ver, un momento, porque alguien quiere entrar. Bueno, mientras tanto les puedo hablar de lo que sería también, ya está, perdón, en qué tipo de plantas se encuentra bastante desarrollado el velamen radicum, porque han visto que es una
rizodermis especializada, es decir, que no se encuentra en todas las plantas. Y como les había dicho al inicio, que están las plantas epífitas. Y generalmente, ¿qué son? Son plantas que crecen sobre otro vegetal. Entonces, eso sí se tienen que acordar, es lo que sí puede preguntar, que es bastante importante. ¿Ok? Entonces, Levelame radicum es la rizodermis de las plantas epífitas. ¿Y qué son? Estas son plantas que crecen o viven encima de otra planta, pero sin necesidad de parasitarla. Bueno, perdón, hable de más. Aquí lo tenía en diapositiva igual. Y luego están esos dos últimos elementos tejidos de absorción. Están los hidropotes, que son propios netamente de las plantas acuáticas y son estructuras bastante especializadas que acaban ayudando a tener un mejor transporte de agua y sales que vayan variando del exterior al interior de la planta. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Esas estructuras se encuentran generalmente en vez de las hojas de las plantas acuáticas. Para que se puedan ubicar, tal vez, por ejemplo, en los nenúfares. Por ejemplo, que pues, una hoja tiene sus flores, se encuentran en las hojas, los hidropotes se encuentran en la cara posterior de la hoja, es decir, la que está en contacto con el agua y se encarga de poder dar un paso bastante continuo del agua, tanto ingresándola como sacándola cuando es necesaria y de todas las sales minerales que se encuentran diluidas ahí, en ella. Y luego está por último lo que son las lígulas, que son una especie de escamas. En este caso se caracterizan por no tener ningún tipo de cloroplastos y generalmente se encuentran en una línea que acaba uniendo la lámina de las vainas de las hojas de ciertos tipos, perdón, de plantas. Y generalmente son en plantas bastante delgadas, tal vez parecidas, por ejemplo, a, como hay una especie, perdón, no sabría cómo explicarles tal vez, pero para que puedan tener una imagen mental, hay como, si ustedes van tal vez a algún lago, alguna laguna, ustedes pueden ver como pasos bastante largos, medio que parecieran pajas o medio blanquecinos, medio amarillitos, que contienen esas lígulas, que son más chiquitas, que es como que si se abrieran, como si la planta se viera, como si la planta estuviese rota, como si la hubieran arrancado, pero ahí se encuentran las lígulas y su función es absorber o captar la mayor cantidad de agua de lluvia que se pueda. Con eso acabamos, es bastante rápido y bueno, como resumen, han visto, sería que los tejidos de absorción se encargan de absorber, principalmente se encuentran en lo que es la raíz y hay 5 componentes, la rizodermis, que es la epidermis de la raíz, luego están los pelos absorbentes, que son distintas prolongaciones de la rizodermis, están encima de la rizodermis y son los mayores encargados de la absorción de nutrientes y de agua del sustrato. Y como características, se tienen vacuolas bastante grandes, son bastante vaculadas y tienen varias vacuolas. Luego está el velamen radicum, que es una rizodermis especializada y que tiene una función aparte de absorción, proteger mecánicamente a la planta y que está propiamente solamente en plantas epífitas, que son plantas que se encuentran sobre otra planta. Y luego están los hidropotes, que igual su función es la absorción de tanto de nutrientes como de agua y como que el paso continuo de ella tanto hacia adentro como hacia afuera de la planta y se encuentra en plantas acuáticas y las lígulas se encuentran en ciertos tipos de plantas y su función principal es captar el agua de la lluvia. ¿Okay? Mm, Nos vamos a ir ahorita con
Espérenme con los tejidos mecánicos, que igual seguramente los han debido ver ya en práctica, que es el colénquima y el esclerénquima. Se los voy a compartir ahorita, por favor. Este igual es bastante cortito, es bastante fácil y yo pienso y considero que si lo vieron y prestaron atención, Taurio, eh, es bastante clarito, es bastante sencillo de comprender, de acordarse. Ya. Bueno, como un tanto, bueno, el esclerénquima como el clorénquima forman parte de los tejidos mecánicos. Los tejidos mecánicos serían bastante parecidos o equivalentes a lo que sería, no podría decir sistema locomotor por el movimiento, sin embargo, lo que serían los músculos y los huesos, ya que son encargados de directamente proteger a la planta, darle forma, darle fuerza y principalmente se encargan de protegerla de lo que era la tensión externa, tal vez por ejemplo el viento o el exceso de humedad y mantener a la planta firme y puede ayudarle, por ejemplo, a que hayan árboles tan altos, por ejemplo, sin ningún tipo de problema. Como pueden ver, está formado por células compactas y tiene paredes celulares bastante gruesas. Ya pueden estar endurecidas ya sea por celulosa, por lignina eh, o por cutina también. Bueno, por si acaso, si se guían bastante de lo que hablo por las diapositivas, dice lignificación, no es dignificación. Perdón, entonces, bueno, eso es lo principal. Entonces, son equivalente a eso, los músculos le dan la forma a la planta, le dan protección a la planta desde un punto ya más mecánico y se encargan de que puedan ser fuertes por fuera y resistentes a distintos cambios que hay en el ambiente externo. Y algo característico también, los tejidos mecánicos solamente se encuentran en las plantas leñosas y arbusteas, en las dicotiledóneas, en las monocotiledóneas no existen. ¿Por qué? Porque toda esta protección, tal vez que es generada por estos tejidos, no se encuentran, no se necesitan, ya que toda esa fuerza o la forma que adquiere la planta es netamente por la presión de turgencia, y que bueno, saben cómo funciona por el primer parcial, que era básicamente por tener a las vacuolas llenas de agua. Entonces, bueno, como les había dicho, hay dos clases, el colénquima y el esclerénquima. En el caso del colénquima, ellos sí tienen que acordar y poder diferenciar bien entre ellos, ya que el colénquima está formado por células vivas y el esclerénquima por células muertas. Bueno, entonces, hablando ya del colénquima, está formado por células vivas que tienen una forma variable, pero generalmente van de alargadas perdón, a isodiametrales, es decir, cúbicas, ¿verdad? Estos generan bastante resistencia mecánica y se encuentran bastante cerca del epidermis. Si ustedes han visto o han estado presentes en la clase de laboratorio, ustedes han debido ver que, o sea, si uno ve al microscopio, encuentra tal cual lo que sería la epidermis de la planta y literalmente como que una o dos filas después se encuentra el colénquima. ¿Ok? Que se encuentran debajo de la epidermis. Eh, a diferencia del esclerénquima, que se encuentra mucho más cerca de la médula. Y como indica igual en las diapositivas,
Puede también, dependiendo del tipo de planta, puede estar también debajo de él una capa de parénquima, que generalmente, de hecho, no sucede mucho. Al ser el colénquima, al formarse por medio de células vivas, generalmente se encuentra en las plantas jóvenes y estas células son bastante flexibles. Entonces, tal vez, por ejemplo, un árbol que recién hasta sido plantado, digamos, lleva poco tiempo eh, con nosotros, valga el término. Han visto que, por ejemplo, el tallo, que mira, es verde todo en ese momento, han visto que, digamos, uno lo puede mover, se va moviendo, no está fijo, a diferencia de cómo estuviera el tallo de un árbol de limón ya bastante grande o crecido, ¿verdad? Eso es muy importante saber. Entonces, que el colénquima se encuentra debajo del epidermis, está conformado por células vivas que principalmente son alargadas, que su función genera una resistencia mecánica y que se encuentran principalmente en monocotiledóneas o en plantas jóvenes y son suaves, son flexibles y generan un movimiento en la planta. Bueno, hay distintos tipos de colénquima y se puede ver más o menos o se puede diferenciar, eso igual han debido ver en la práctica, que es según los espacios intercelulares que hay. Ok, está por ejemplo el angular, que tiene un engrosamiento en los ángulos de unión, se ve más o menos como si fueran pirámides, por así decirlo, formaran como pirámides entre distintas células del colénquima. Luego está la anular, que se viera como varios puntitos, varios circulitos en el microscopio, todo es redondo y se va formando este tipo de colénquima. Luego está el lagunar, que es bastante parecido, solo que a diferencia del anular, esta forma manera de lagunas, es decir, que los colénquimas son mucho más grandes y dan un menor espacio intercelular de una célula a otra. Y el laminar, que es lo más probable es que lo hayan podido ver en la práctica, se van formando columnas en las cuales las distintas células del colénquima están unidas directamente como en filita y por otro lado de una fila a otra tienen un espacio mucho más grande intercelular. Por otro lado, vamos a hablar del esclerénquima y cuáles son sus características principales. Yo ya les había hablado que está formado por células muertas, que es lo más importante que puedan diferenciar cuál es cuál y cuál está formado por células muertas, cuál está formado por células vivas. En este caso están muertas porque sus paredes celulares son bastante gruesas y no permiten el paso de ningún tipo de sustancia, ¿verdad? Por lo tanto, se acaban muriendo. Van variando en forma, pueden variar en estructura, y generalmente están distribuidos en todo el cuerpo de la planta, es algo que también han debido ver en el laboratorio. Entonces, lo más principal es que el esclerénquima igual da una rigidez bastante dura, como les decía, equivalente a como ven en los tallos, perdón, o en los troncos de los árboles bastante desarrollados. Es decir, que da una protección mecánica y una forma bastante gruesa, bastante dura, bastante fuerte y bastante, no sé, con muy poco rango de movimientos, por no decir que es ninguno. Y bueno, como ven en la diapositiva, pues al final sus funciones son el soporte y la protección de la planta. En este caso, eh, hay distintas clases de esclerénquima y se dividen en dos, lo que son las fibras y lo que son las esclereidas. Eh, el origen de estos dos componentes es variado y no se lo sabe, no es necesario saberlo. Generalmente están formados por células meristemáticas, como todos los tejidos que hemos visto hasta ahorita.
Y bueno, las fibras son células bastante alargadas, tienen extremos puntiagudos parecidos a los de los tubos cribosos, de las células cribosas, perdón, que se encontraban en el floema. Y en este caso, la pared celular es gruesa, pero no tanto, es más o menos gruesa. Y tiene de muchas capas, entonces es pluriestratificada y ya el grado de lignificación, aunque tanta cantidad de cutina, por ejemplo, tiene, es variable según cada especie. Después, bueno, acaban siendo, bueno, como dicen las diapositivas, debido a la resistencia a la tensión, pueden ser duras o blandas, principalmente son duras y va a ir variando de especie en especie. Por ejemplo, aquí en las diapositivas les puse unos ejemplos de que, por ejemplo, pueden notarlo principalmente, ustedes deben conocer la yuca, que han visto que es bastante duro, o sea, tipo como una especie de la cáscara, por así decirlo, la parte café de la yuca es bastante gruesa y bastante dura. Y en el caso de las blandas, pueden ser flexibles, por ejemplo, el yutelino, que ustedes lo deben conocer porque al final se utiliza más o menos como tela, ¿verdad? Y tiene bastante rango de movimiento. Por otro lado, están lo que son las esclereidas, que en este caso, a diferencia de las fibras, estas sí contienen tal cual paredes secundarias celulares que son muy lignificadas, son bastante gruesas, bastante duras, pero acaban siendo interrumpidas por punteaduras. Pueden tener varias formas, pero generalmente son isodiametrales. Es decir, las fibras son más o menos como, son fusiformes, como tubos, como les decía, con un extremo delgado, puntiagudo. Sin embargo, estas son casi cúbicas, son cuadradas, pero pueden tener otro tipo de formas, como principalmente las estrelladas, que puede ser un ejemplo bastante común de lo que vieran. Las esclereidas se encuentran igual en todo el cuerpo de la planta, aunque principalmente se encuentran en las hojas y también tienen clasificaciones según su forma. Por ejemplo, la vela astroesclereida son ramificadas, se ven como ramas de un árbol. Luego está la braquiesclereida, que generalmente son células isodiametrales y se parecen a las células del parénquima. Luego están las macroesclereidas, que son alargadas, las osteoesclereidas, que son columnares y que tienen extremos bastante grandes. Estos tendría, bueno, por eso se denominan óseo, porque tienen una forma similar a los huesos. Luego están las filiformes, las esclereidas filiformes, que son bastante largas y delgadas y son bien parecidas a las fibras. Y las tricoesclereidas, que tienen paredes delgadas y que son como pelitos, son demasiado delgadas estas últimas. Eh, entonces, para terminar, pues cabe recalcar que va variando dónde se encuentran y como les decía, se encuentra todo el cuerpo de la planta, pero principalmente en las hojas y también se puede encontrar, cabe recalcar que en el fruto y en la semilla eh, especialmente en el fruto y en la semilla, pueden encontrarse de manera bastante aislada o formando un conjunto grande de esclereidas. Eh, y generalmente, por ejemplo, en el fruto lo pueden encontrar en la pulpa, que da una textura arenosa, por ejemplo, o da la textura que tiene el durazno, por ejemplo. Y en la semilla, por ejemplo, la semilla como de la palta, por ejemplo, del durazno que también he mencionado, si se encuentran en abundancia generan una pepa bastante dura, esa capa que, si que si cortan pueden ver también bastante bien, que es una capa bastante gruesa que tienen casi al finalizar o siendo la parte más externa de la semilla de la pepa. Y bueno, eso sería todo refiriéndome a este tema. Y bueno, con eso tendrían.
todo. Comentarles que no sé qué sucedió con mis diapositivas del tejido parenquimático, que ese sí es algo larguito. Eh, yo ahorita les he de pasar, como les he pasado hace rato las diapositivas de los temas de ayer, les he de pasar todas y en la medida de lo posible del tejido parenquimático, yo tengo como un resumen que yo hice escrito para estudiar en ese momento, donde mostraba los distintos tipos de parénquimas que habían y se los he de mandar también. Con eso habríamos acabado todo el temario para el segundo parcial. En caso de que tuviesen alguna duda, tuviesen algún examen que quisieran que les ayude a resolver, lo pueden mandar por medio del grupo para poderles ayudar. Y como ya saben, si ustedes tienen a su alcance distintos exámenes pasados, el doctor no suele repetir, entonces tendrían que procurar estudiar con eso, ya que si bien nos repite, siempre hace preguntas parecidas que pueden estar de por sí en el tema que hace la pregunta, como por ejemplo, no sé, si en una pregunta pregunta sobre el colénquima o dice que o qué tejido mecánico está conformado por células vivas, ustedes saben que es el colénquima, perfecto, y luego van a ver que en las opciones está, por ejemplo, el esclerénquima y ustedes pueden aprovechar y decir, ah, el esclerénquima está aquí también, entonces, ¿qué es el esclerénquima? Que van a ver que está conformado por células muertas en este caso, y lo más probable es que el doctor acabe preguntando eso en el examen, sobre el esclerénquima y no sobre el colénquima, porque eso por lo menos he visto que en mi caso, cuando yo he estado, así ha sido. Entonces, bueno, esos chicos, y como les digo, como si necesitan ayuda o quisieran mandar algún material al grupo, lo pueden hacer. Y yo he de mandarles las diapositivas, si no es ahorita, mañana temprano, para que tengan toda la mañana para estudiar. Y lo que les decía, una especie de resumen sobre el tema de Parenque. Ok, bueno, eso sería todo, chicos. Buenas noches.